Muy buenos días, vamos a empezar con la clase del día de hoy, la materia y sus propiedades. Bien, vamos a un pequeño repaso sobre la idea de materia. ¿Qué es la materia? Recuerda que todo lo que te rodea, todo lo que tiene un componente, una masa, y ocupa el lugar en el espacio, y eso era el volumen, ¿no? Dijimos, ¿no? En un cajón tengo 1 kilo de papa. 1 kilo de papa es la masa de papa, 1 kilo. Ahora, yo te digo, la papa ocupa la mitad del cajón. Ah, ocupa la mitad del espacio, entonces eso es volumen. Hasta ahí hemos visto eso. La materia está hecha de todos los objetos que nos rodean. ¿Cómo voy a diferenciarla? ¿Cómo voy a saber si es materia viva, materia inerte no viva, también llamada así? Bueno, es dependiendo de las propiedades que vamos a tener. En cuanto a todo lo que existe alrededor, es materia. Esa es la primera idea. ¿Cómo la voy a dividir? Bueno, vamos a clasificarla en dos tipos, en mezclas y en sustancias puras. ¿Qué son las mezclas? Las mezclas son aquellas que van a unir más de una sustancia, mientras que las sustancias no. En las sustancias están unidas de dos formas, por elementos químicos netamente y por compuestos que unen los elementos. Mientras que las mezclas vamos a poder diferenciar los componentes. Por ejemplo, una mezcla de tipo heterogénea es la ensalada. ¿Por qué? Porque une diferentes componentes, como las verduras, ¿no? Y tú puedes diferenciarlas a simple vista. Mientras que las mezclas homogéneas se unen, parecieran que estuvieran juntas, pero milimétricamente o estudiándolas con un microscopio, con un componente, vamos a poder diferenciarlas. Por ejemplo, tengo lo que es el agua de mar. Tú ves el agua de mar, tendrías que poner un recipiente y esperar, ¿no? Que se condense para poder dividirlas. Ver dónde están los granos de arena, ¿no? De sal, como se le dice. Luego tenemos las sustancias puras. En este caso, en las sustancias son solamente de estudio a través del laboratorio, como el oxígeno y los compuestos que tienen diferentes elementos como el agua, que tiene oxígeno e hidrógeno. Pero vamos a centrarnos principalmente en cómo entender con el concepto lo que es un elemento y lo que es un compuesto. Vamos a ver, ¿qué dice? Vamos a ver qué dice. Entonces, para entender lo que es un elemento hay que darnos cuenta que los elementos son sustancias, pero que tienen átomos iguales. El hierro está formado simplemente por átomos de hierro, el oro por átomos de oro, la plata por átomos de plata. Mientras que un compuesto va a tener diferentes elementos. Por ejemplo, el agua tiene átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Es la combinación de elementos de la materia, elementos químicos. Seguimos. ¿Qué forma cada elemento? Porque es lo que hay que llamar la atención, porque usted habla de elementos. ¿Y qué forman los elementos? Bueno, recuerda que la parte básica y mínima de la materia es la molécula. La molécula es la partícula pequeña de toda sustancia que conserva sus propiedades y al unirse va a formar justamente las sustancias. ¿Qué hay dentro de cada molécula? Cada molécula está formada por diferentes átomos, que pueden ser iguales, pueden ser diferentes, y son la porción más pequeña de toda la materia. Ahora, el átomo como unidad básica fundamental que forma la materia tiene diferentes propiedades. Y eso lo hemos visto en la clase anterior. Recuerda que todo átomo está formado por un núcleo, y dentro del núcleo hay protones y neutrones, y alrededor están los electrones, en la corteza, en la nube electrónica. Y quiero que te fijes en este gráfico. Mira que los átomos van a variar según también el elemento. Por ejemplo, los átomos de hidrógeno son más pequeños y paran separados, a diferencia de los átomos de oxígeno que son un poco más grandes, están más unidos, y los átomos de bromo están casi igual de unidos o separados como el oxígeno, pero son de mucho mayor tamaño. Cada átomo es diferente según sus propiedades. ¿Y para qué nos va a ayudar eso? Saber lo que es un átomo que forma una molécula y la molécula forma los elementos. Los elementos, cuando son iguales, son sustancias simples, y cuando son diferentes, son compuestos. A entender lo que es una mezcla. Cuando combinamos dos o más sustancias, se puede generar lo que es un compuesto. Este compuesto se conoce como mezcla, las cuales no van a tener enlaces químicos. Las mezclas son justamente la unión de sustancias y pueden ser homogéneas y heterogéneas. Yo junto gran cantidad de piedritas de diferentes colores y tamaños en un envase, es una mezcla homogénea o heterogénea. Sería heterogénea porque hay diferentes compuestos y los puedo diferenciar. La ensalada sería homogénea o heterogénea. La ensalada sería también heterogénea. Tiene diferentes componentes. Tiene tomate, tiene zanahoria, tiene beterraga, ¿no? Y yo las puedo diferenciar. Ah,
¿Y una homogénea? No, una homogénea es como una sustancia así, como la que está en los tubos de ensayo. Yo te puedo decir, esa es la unión de cloro cloro con azufre, ya. Dime, ¿cuál es el cloro, cuál es el azufre? Tú vas a ver, profesor, pero es un solo color, yo no veo. Ah, no puedo diferenciar. Cuando no lo puedes diferenciar a simple vista, es una mezcla homogénea. Cuando la puedes diferenciar con la vista, es una heterogénea. Vamos a ver entonces ejemplos de mezclas homogéneas. Sencillos, para entender. Vamos a ver. Entonces, la mezcla homogénea es aquella de la cual los componentes van a estar distribuidos de tal forma que tú no los vas a poder diferenciar. La concentración sería la misma, por lo tanto se le dice así porque se van a disolver. Por ejemplo, la limonada. Coges la limonada, mezclas el agua con limón, ¿no? No mucho azúcar, sino una cantidad considerable de azúcar, y lo mueves y lo mueves y lo mueves y lo mueves y lo mueves. ¿Ya? Tú puedes ver dónde está el limón. No, profesor, ha cambiado de tonalidad porque el agua se puso medio amarillenta, pero no veo el limón. No puedo decir, esto es limón, esto es agua. No. Justamente, el no poder verlas porque han hecho una solución, porque se han mezclado, se han disuelto, es lo que uno no permite diferenciarlas. Esa es una homogénea. Mientras que una heterogénea no. En una heterogénea yo puedo mezclarlas y los diferentes componentes y propiedades van a hacer que yo los pueda dividir. Por ejemplo, yo cojo un poco de agua y le echo aceite. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se va a juntar agua con aceite? ¿Me lo tomo? No. El aceite va a pasar por su densidad a estar encima del agua y el agua por debajo. A eso se llama justamente mezcla heterogénea. Yo las puedo diferenciar a simple vista con mis sentidos. Entonces, dentro de las propiedades que me van a permitir saber cómo estas sustancias trabajan o se desarrollan, voy a utilizar lo que es la idea de las cualidades físicas y químicas, o propiedades físicas y químicas, también llamadas así. Toda propiedad es diversa e interactúa en los cuerpos, o sea, está hecha por cada materia y se va a diferenciar según el componente. Por ejemplo, yo debo diferenciar el agua del alcohol, el oro del hierro, el azúcar de la sal. ¿Cómo lo diferencio? A través de las propiedades que van a tener. Las propiedades de la materia, en este gráfico te lo voy a explicar, se dividen en dos. En propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas es como las que expliqué la vez pasada. Si bien no recuerdo, pero que te dije, ¿no? Cuando yo cojo un cuerpo y lo rompo en dos, un papel, ¿sigue siendo papel? Sí, está roto, pero sigue siendo papel. Es una propiedad física, el cambio ha sido físico. Pero si yo agarro el papel y lo quemo, se vuelve cenizas. Dime, ¿el papel es igual a la ceniza? No, son cosas diferentes. Entonces sería químico. Algo así va a pasar justamente con estas propiedades. La materia posee ciertas propiedades que pueden ser extensivas, intensivas, cuantitativas o cualitativas. Una propiedad extensiva va a depender mucho del tamaño que tenga. O sea, estamos hablando de la masa y el volumen, el peso y dónde va a estar ubicada. Mientras que una cualidad o una característica intensiva no depende del tamaño, sino de las propiedades dentro del cuerpo, la densidad. Mientras que las propiedades cualitativas son las que uno puede medir, como las magnitudes, como las unidades de medida, el sistema de unidades, ¿no? El metro, la altura. Y las cualitativas son las que no se pueden medir, como lo que es el sabor, el olor, la suavidad, el brillo. Son todas las cualidades que vamos a verlas. Pero en química, en lo que es ciencia, vamos a separarla en dos principalmente. Las propiedades extensivas y las propiedades intensivas o específicas generales también llamadas. Las propiedades extensivas o también llamadas generales, vamos a ver que son el primer grupo de propiedades y vamos a hablar de ellas, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, chicos, las propiedades extensivas o también llamadas generales son aquellas que van a variar según la cantidad que yo tenga. ¿Cuánto de materia voy a tener? En este caso, extensión o por trabajo, como lo que es la acción de esa materia. También se le llama generales y son mayormente vinculadas al peso, al volumen y la longitud. Vamos a ver cada una de ellas, ¿te parece? Vamos a verlas. ¿Qué es el volumen, profesor? Porque es lo que primero me llama la atención. Yo sé que la masa es el peso, si está en kilos, ¿no? Y se mide a través de la medición de unidades. Longitud, si es algo largo o corto. Pero ¿cuáles son las propiedades que voy a obtener de aquí? El volumen. El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Por ejemplo, 1 metro cúbico es el espacio de tierra que hay en un lugar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? 1 litro de agua. ¿Cómo sé que es 1 litro de agua? ¿Porque pesa 1 litro? No.
La botella puede pesar 25 gramos, a eso es peso. Entonces, ¿cuál es el volumen, profesor? El espacio que ocupa. En un contenedor de 2 litros, 1 litro es solamente agua, es el espacio que va a ocupar. Eso es volumen. Otra propiedad general tenemos la impenetrabilidad. ¿Qué quiere decir? Un cuerpo jamás puede ocupar el lugar de otro cuerpo. Tienen que desplazarlo. Por ejemplo, yo tengo un vaso lleno de agua. El agua es materia y yo tengo una piedra. La piedra es materia. ¿Qué pasa si yo pongo la piedra dentro del vaso de agua? ¿El agua se va a mantener igual al mismo nivel del vaso? No, se va a rebalsar, ¿no? La piedra va a hacer que el agua se empuje y salga del vaso. Eso quiere decir que lo está desplazando. Ah, ¿no se pueden fusionar? No, tiene que ocupar ese lugar. Más sencillo, te explico lo que es impenetrabilidad. Hacemos una fila, te pongo a ti con 2 compañeros atrás. Y cojo otro compañero y le digo, ocupa el lugar del que está segundo. ¿Qué es lo que va a hacer ese niño? Va a ponerse atrás del primero y el que está segundo pasa a ser tercero y el tercero pasa a ser cuarto, ¿sí o no? Corre un espacio, claro. No vas a decir que yo te digo, ocupa el lugar del segundo, se van a fusionar como Goku y Vegeta o se va a poner encima del otro. No, lo va a desplazar. Los cuerpos, lo que es la materia, desplaza. Jamás pueden agarrar y ocupar el lugar de otro fusionándose. Tiene que desplazarlo, sí o sí. La masa entonces es la cantidad de materia que yo voy a tener, todo lo que posee el cuerpo. Y todos los cuerpos tienen masa. El peso es la fuerza que va a ejercer contra la Tierra. ¿Cuánto es esa presión que va a hacer? Ese es el peso. La elasticidad es el cambio de la forma que tienen los objetos cuando le aplico una fuerza. Si yo tengo mi dedo así y lo presiono, le aplico una fuerza, mi dedo se va a hinchar, ¿no? Ah, va a elastificar, va a crecer, va a ampliarse. Es una propiedad propia de la materia. La dureza es la resistencia que tiene un cuerpo al corte, a ser penetrado, rayado. Profesor, pero si yo agarro una sierra y me corto el brazo, se cortó. Claro, pero no va a decir que agarras y pones y ¡plip! Se corta al instante. Hay que hacer una fuerza. Ah, esa fuerza, esa capacidad de ser duro, de poder cortar, de resistir, se llama dureza. La divisibilidad es otra propiedad que tenemos, que es que todo cuerpo puede dividirse en pedazos. Si yo cojo una partícula, se transforma en moléculas, y las moléculas, los átomos. Claro, profesor, esa es división. Claro, el ser humano lo corto, sale un brazo. Ese brazo lo parto, salen tejidos. Ese tejido lo corto, salen células. Y dentro de las células están los organelos. Ah, todo tiene una división, claro, está compuesto por un grado de división. La porosidad es justamente los espacios que dejan vacíos los cuerpos. Y estos espacios, que son los espacios entre partículas, cuando son muy pronunciados, pueden ser tactibles, sentidos, como una especie de poro. La tenacidad es la resistencia que tiene todo cuerpo a romperse, a deformarse, que se golpee. Así como dijimos, ¿no? En lo que es la dureza, la tenacidad sería lo mismo. Ya no de un corte, sino a poder fraccionar. Por más que tú quieras partir o que sea un pan, hay una fuerza, ¿no? Hay que hacer un cierto empuje de energía para poder dividirlo. Las propiedades específicas, que ya son dependientes, ya no de la cantidad de materia que hay, sino dependientes solamente de las capacidades. Mayormente, estas son complementarias, van a apoyar a la idea de propiedad general. Estas son justamente, también llamadas extensivas, son aquellas que en su punto de su característica, en el punto de composición, va a variar, como lo que es el punto de fusión, el punto de ebullición, la densidad, la solubilidad, la refracción, el olor y el sabor. ¿Cómo es eso, profesor? Te explico. Toda propiedad específica está vinculada a ciertas características, como lo que es el color, el sabor, incluso el olor. Muchas de estas son lo que nos permite diferenciarlas, mientras que en las generales no se pueden diferenciar porque solo es algo que tienen todos los cuerpos, las específicas no. Solo algunos cuerpos van a tener y se van a diferenciar gracias a estas de otros cuerpos, de otro tipo de materia. Muchas de las sustancias que hay en la naturaleza se dividen o podemos simplemente diferenciarlas con el olor, el sabor y el color. Por eso existen propiedades como la densidad, la solubilidad, el punto de ebullición, que nos permite también el punto de fusión poder diferenciarlas. En palabras sencillas, si yo te hablara del término solubilidad, la solubilidad es la capacidad de un cuerpo a poder ser disuelto, a poder ser transformado. Por ejemplo, si yo tengo un poco de sal
y la meto en un recipiente. Tú vas a ver, por ejemplo, ¿no? O el azúcar, que me gusta más. El azúcar, ¿ya? Lo echo en mi vaso de agua, ¿qué va a pasar? El azúcar se va a poner en la parte inferior, ¿no? Va a aparecer como una especie de arenita. Ah, pero si yo agarro y lo muevo, lo bato, 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 esa fuerza va a hacer que el azúcar se disuelva. ¿Y qué va a pasar con el azúcar? Ya no se va a ver en el vaso, en el fondo, sino que va a ser parte de la mezcla, ¿no? Que se conoce como agua azucarada. Ah, esa propiedad tienen algunos cuerpos, no todos, porque yo cojo un poco de piedra, lo meto al vaso de agua y muevo, 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 se va a romper mi vaso, pero no va a disolver. Solo algunos cuerpos tienen estas propiedades. La densidad es la relación que depende de la masa con el volumen, y esta depende mucho. Por ejemplo, si yo cojo un kilo de, cojo por ejemplo, ¿no? Cojo por ejemplo, eh, no, yo digo voy a coger eh, un cuadradito de hierro y un cuadradito de plástico. ¿Qué es más denso? ¿El hierro o el plástico? ¿Cuál pesa más? ¿Cuál tiene cuál ejerce mayor presión? El de plomo, si el de hierro, ¿no? Es el mismo tamaño, pero claro, las dimensiones son diferentes porque el tipo de material del que está hecho. El brillo, la transparencia de los cuerpos, el espectro de luz, depende también del mineral que esté reflejado. Yo cojo un foco, un láser, por ejemplo, de luz, ¿no? Y lo pongo en mi pared. Acá está, ¿no? Y el láser no lo voy a poder ver. Se queda en la pared, no pasa al otro lado. Pues si tengo una luna y le pongo mi láser, el láser traspasa. Ah, es la fuerza que tiene, el brillo que tiene, la transparencia que va a tener según el material que esté formado el cuerpo. Por eso que son propiedades particulares, depende de qué esté hecho. El punto de fusión es el espacio que se conoce, o el tiempo, o el proceso de pasar de un estado sólido a uno líquido, como el hielo. Tiene un punto de fusión, ¿no? A altas temperaturas, el cubo de hielo se vuelve agua. Y el punto de ebullición es el opuesto. Es cuando solamente cojo un líquido y lo vuelvo al estado gaseoso. Lo elevo a altas temperaturas también, y este ya no va a ser un sólido, sino que va a ser un gas, ¿no? El humo, el vapor de agua. Así vamos a darnos cuenta que cada sustancia, ¿no? Hay propiedades que tienen en común, que son las generales, y unas que son diferenciadas, ¿no? Que los sentidos nos permiten diferenciar, que son justamente las específicas. Con esa idea hay que partir. Y luego, bueno, acá te hago justamente la división que te comenté al inicio, ¿no? La división básica, que es prácticamente, lo que te he explicado es cómo comprender ciertas formas, la parte de la composición de la materia. Pero lo que es básico, básico para entender, es diferenciarlas a partir de este punto, de las propiedades físicas y químicas, porque eso es lo que determina la parte de la química como rama de la ciencia. Vamos a ver, dice, una propiedad física, ¿ya? Es aquella propiedad, obvio, ¿no? Aquella propiedad que va a impresionar al sentido del cuerpo. Quiere decir que tus sentidos van a captar, van a ver que hay un cambio, pero ese cambio en la materia no va a variar. Por ejemplo, la densidad, el estado físico de los componentes, ¿no? Son propiedades organolépticas, donde el color, el olor y el sabor, la temperatura, ¿no? Todo eso se va a mantener y no va a cambiar. Mientras que una propiedad química sí es aquella propiedad que se manifiesta y se va a alterar. Por ejemplo, el hierro. Si yo tengo el hierro y lo oxido, lo pongo a la intemperie, con el calor, con altas temperaturas, se oxida, el tubo de hierro ya no sigue siendo hierro, ya es corrosión, se ha corrosido, ha cambiado el estado que tiene. El oro se oxida, los combustibles cambian, ¿no? El ejemplo más sencillo que te di fue, sin no olvidarme, cuando usamos la combustión, cuando usamos el calor del fuego. Si yo tengo una propiedad física y cojo el cubo de hielo y lo elevo a altas temperaturas, lo caliento, se transforma en agua. ¿Sí? Pero el cubo de hielo es agua congelada. El otro sigue siendo agua. Esa agua la caliento y sale humo, vapor de agua. Pero yo ese vapor lo encierro en un cajón, ese vapor se va a formar luego en agua. Porque lo puedes enfriar y se forma de nuevo un cubo de hielo. Así que
Lo que está pasando es que sigue siendo lo mismo, sigue siendo agua en diferentes estados. Pero si yo cojo un pedazo de papel y lo quemo, quedan cenizas. ¿Las cenizas van a poder volver a hacer papel? ¿Que vas a juntar cada cenicita para hacer un papel? No, ya no se puede. Se alteró el estado. Esa es una propiedad química, un cambio químico. La estructura interna varía. Mayormente los cambios físicos son los que se dan en los cuerpos a simple vista que tú puedes identificar con tus ojos, como es el cambio de estado, el olor, el color, la temperatura. Mientras que los cambios, las propiedades químicas no, son las que se dan a nivel elemental, a nivel atómico, donde no se puede ver a simple vista y mayormente son procedimientos vinculados a los enlaces o reacciones químicas, como el alcohol, que es inflamable con el fuego, el agua no lo es la gran diferencia. El ácido sulfúrico afecta a la piel, cambia la piel, te hace un hueco, la piel no se vuelve a regenerar ahí. El ácido nítrico son componentes basados mayormente en los cambios que uno no puede revertir. Muy bien, con esa idea vamos a partir para verlo en la clase de hoy práctica, mediante el Zoom. Espero que te puedas conectar, nos vemos en un par de horas. Cuídate, ten un buen día. Chao. No te olvides al Zoom hoy día, no te olvides del Zoom de hoy día, por favor. Chao.